Hola, Dios te bendiga. Bienvenido al canal de YouTube de Aprender de Cristo. En este canal simplemente nos dedicamos a enseñar la palabra de Dios. En el espacio de hoy, que es todos los viernes a las 4:30 de la tarde, tenemos charlando con el pastor, porque en el día de hoy está con nosotros el pastor Alejandro Blandino, donde él va a estar dando enseñanzas bíblicas, donde yo voy a estar haciéndoles preguntas, donde vamos a estar hablando de todo tema en el cual acosteca con lo que está pasando en el día de hoy con respecto al cristianismo. Pero lo mejor de todo es que ustedes van a poder hacerles preguntas. Pero para este último, como hemos dicho anteriormente, te pedimos que vayas al canal de YouTube y en el chat en vivo eh, pongas cualquier duda, no solamente sobre la palabra de Dios, si tienes problemas también de índole espiritual, el pastor te la va a responder. Bien, bien, gracias a Dios. Pastor, quería hacerle una pregunta con respecto, ya para entrar en tema rápido, porque como usted sabe, hoy, en el día de hoy, el diablo puso zancadilla por todos lados para, para evitar esta transmisión. No, no sé por qué, pero gloria a Dios. Este, Estuve leyendo una noticia con respecto a, no sé si usted ha escuchado el tema de la Agenda 2030. Ok, esta Agenda 2030, para hacerle un repri, como decimos acá en Panamá, dice que está apoyando duramente el tema del metaverso. ¿Qué es el metaverso? Le explico. Es una aplicación, vamos a llamarla así, donde las personas se meten en unos lentes de realidad virtual y comienzan a vivir un mundo paralelo virtual en el cual las personas pueden hablar, pero todo todo por tema virtual. Es decir, eh, la Agenda 2030 está apoyando esto porque ellos están comenzando a decir que tenemos que cuidar el medio ambiente y prácticamente estas personas quieren que nos las pasemos como en la pandemia, adentro de la casa. Porque incluso dice que van a eliminar de que no cualquiera más adelante ande en carro, solamente ciertas personas, me imagino que son los más poderosos, la élite, van a estar en las calles y a nosotros nos van a estar viviendo, nos van a estar poniendo a vivir un mundo paralelo que es ficticio porque todo va a ser virtual. Incluso me imagino yo que hacia allá también vamos nosotros porque nosotros nos tenemos que adaptar al mundo. Me imagino que más adelante nosotros vamos a estar dando iglesias virtuales donde sale usted ahí por todo, por realidad virtual y usted va a predicar la palabra, un ejemplo, ¿no? Entonces, supuestamente esta Agenda 2030 está apoyando eso que se le llama el metaverso. Pero ¿dónde yo quiero ir? Yo quiero ir a Timoteo. ¿Usted se acuerda donde el apóstol Pablo habla en Timoteo que dice que en los últimos tiempos y da una serie de comportamientos que va a haber con respecto a la humanidad, con respecto a cómo se va a comportar el hombre? Este, en ese, creo que es el capítulo 3 de segundo o primera de Timoteo, no me acuerdo, que tiene como 16 comportamientos, ¿no? ¿Cuántos comportamientos son? Pero en la gran mayoría se está dando muchas cosas de las que están escritas, ¿me entiendes? Porque es una verdad que en los últimos tiempos el hombre sería así. Y ya lo estamos viendo, nosotros lo estamos viviendo, como cristianos estamos viviéndolo dentro del mismo campo cristiano. Y ya en el mundo ya ni se diga, porque ya eso es una cosa común en ellos. Ajá, ya lo En, encontré. Segunda de Timoteo, de capítulo, versículo 1 en adelante.
Sí, ¿Por qué estoy mencionando este capítulo, pastor? Porque ujú, los poderes económicos, la élite mundial, nos está llevando a que prácticamente ya perdamos el tacto entre seres humanos. Es decir, todo lo quieren llevar a tecnología. No sé si me estoy explicando. Entonces, al perder el contacto y el tacto, yo pienso que nos están llevando a que se dé eso de 2 de Timoteo capítulo 3. el versículo 1, para leerlo, ¿me entiende? Fielmente dice la palabra del Señor. También debes de saber esto. Claro, en los días en que se lo estaba diciendo Pablo, pues no, todavía no era una realidad que ya estamos viviendo nosotros. También debes de saber esto, le dice a Timoteo, que en los postreros tiempos, o en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Me entiendes? Si lo vemos ahora mismo, para hacer un paréntesis así, el hombre amador de sí mismo. Amén. Te das cuenta que ahora hay muchas personas, hombres, que han llegado tanto a amarse que quieren tener las mismas fisonomía, perfume, gusto de la mujer. Claro. Porque pero la mujer se ama, la mujer ama su cuerpo, habla su apariencia, la ama y por eso se arreglan. Pero hay hombres que ahora se aman tanto que quieren copiar, ¿me entiendes? Esa delicadeza de las mujeres, ¿no? También dice así, son ávaros, vanagloriosos, y sigue hablando soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, es decir, no hay agradecimiento de ninguna, sin afecto natural. Ni siquiera vamos a hablar de afecto divino, sin afecto natural, implacable, es decir, no perdonan nada, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y esa es una verdad, ¿no? Eso ya no podemos decir como dijo Pablo a Timoteo, que en los posteriores tiempos, ya nosotros estamos en esos tiempos. Y todo lo que aquí dice lo vivimos viviendo en nuestros barrios a diario. Nosotros estamos leyendo cada día las atrocidades que se están dando, ¿no? Casualmente ahora miré un video casualmente de un padre, no sé en qué país fue porque en realidad no me di cuenta de eso, de un padre que agarró a sus dos hijos pequeños, como de 7 o 6 años y 8, entre eso ahí, y los amarró y los estaba golpeando de una forma brutal en un chahuital, como decimos allá en mi país, en donde sí, el chagüite le decimos a las plantas de plátano, y los Ok. estaba matando como que fueran, ¿me entiende? Peor que animales. Y eso está sucediendo, ya no hay amor ni hacia los hijos. Acuérdate que los hijos se iban a levantar contra los padres y los padres contra los hijos, y eso es común en nuestros países. Aquí en Panamá se han dado también algunos casos, yo lo he leído. Y no solamente en Panamá, en todo Centroamérica, en Perú, en todos lados, esto ya se ha hecho común. Es como como una doctrina satánica, ¿no? Que se ha Este, propagado con tal envergadura que ya nosotros nos quedamos, ya ni siquiera nos asustamos, porque la verdad que está ocurriendo tan seguido que ya como que nos estamos eh, acostumbrando que eso es malo. Y es lo que debemos hacer nosotros contrario. Debemos de preocuparnos por la familia, porque el cristiano es diferente, porque se preocupa por la familia. Hoy hablábamos y teníamos una conversación con alguien, y es un profesor del colegio, y hablábamos casualmente de esos temas, que hay tanta falta de parte de los padres, vamos a ser honestos, de enseñarle a los hijos a respetarse a sí mismos y a tener una educación integral, tanto espiritual como cultural. Y estamos olvidando la parte espiritual, estamos tratando de que nuestros hijos se eduquen, ¿me entiendes? Culturalmente, sociológicamente y lo que tú quieras, pero en la parte espiritual estamos fallando, que es la parte más importante del ser humano. Esa la hemos descuidado. Y por eso yo pienso que el mal se ha alborotado de tal manera que es increíble cómo va. Y esto creo que va a seguir en boga. En vez de menguar, va a seguir hacia allá, ¿no? Y eso es lo que nos está pasando, ¿no? O eh, sea,
Amplíalo si quieres. Sí, claro, mira, yo pienso que hoy en día ya, ya estamos viviendo lo que el apóstol Pablo está diciendo en el capítulo 3, según de Timoteo, pero creo que eso se va a poner peor porque este tema de la tecnología, y usted sabe que a mí me encanta la tecnología, pero hasta yo estoy alarmado para dónde va el mundo con este tema de la tecnología, a tal punto que dice que esta Agenda 2030, que para mí es parte del misterio de la iniquidad, porque en verdad el diablo está bien metido de lleno ahí. Ah, y le comento que ya me vi una noticia por ahí que ya el presidente de Panamá firmó apoyando esa agenda. Que ahí yo nada más le estoy contando una parte, pero ahí hay una serie de otras cosas que lamentablemente no podemos hablar de lleno aquí en YouTube, pero también apoyan esos movimientos ya, para el entendedor cristiano, pocas palabras, ya usted sabe cuál movimiento estoy tratando de decir. Todo eso lo apoya y el presidente de Panamá ya firmó de que va a apoyar esa agenda. Y esta agenda, aparte de que apoya estos movimientos, apoya la tecnología a tal punto de que también la tecnología nos va a robar trabajo. Y ya lo está haciendo. Y esta agenda está apoyando todas esas cosas. Yo pienso que esta agenda ya es parte del control, instalando ya el gobierno del anticristo que se va a venir más adelante. Obviamente todavía no estamos ahí, pero hay un camino para que él se instale, ¿no? Entonces yo pienso que ese camino ya se está dando. Pero lo que más me preocupa de es que ellos apoyan también abiertamente el tema de que más adelante para ayudar al medio ambiente, que la mayoría estemos cerrados en casa prácticamente como en la pandemia. Y yo digo que la falta de tacto va a hacer que esto de Segunda de Timoteo capítulo 3 se ponga más intenso, se cumpla más, porque prácticamente el apóstol Pablo está mencionando robots ahí, personas que no tienen humanidad ya. Yo pienso, yo sé que, como tú decías, ya este es un camino que ya se está haciendo para un solo gobierno, ¿me entiendes? Donde hay un control total. Claro que no estamos todavía en eso. Y pienso también, sin querer culpar a ningún presidente más a los de los países pequeños, de que esta fue una cuestión bien orquestada, no desde ahora, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Porque los países pequeños como Panamá y todo Centroamérica, Iberoamérica, etcétera, etcétera, son países que dependen o se han comprometido o los han comprado con préstamos a través del Banco Mundial y etcétera, etcétera, y están tan endeudados que ahora tienen que obedecer. Tú sabes que una de las cosas que Satanás no pudo con Cristo es porque no tenía de qué acusarlo, ¿me entiendes? Tuvo Para que poder, inventar, ¿me traer entiendes? No podía, falsos testigos. no tenía sencillamente de qué acusarlo, no tenía nada de qué acusarlo. Y él dice en su palabra al Señor de que él nos acusa todos los días a nosotros, día y Día y noche, dice que noche. nos, pero con Cristo no pudo acusarlo porque Cristo no tenía pecado y tampoco pudo manipularlo, porque Satanás manipula a los que tiene bajo su gobierno. Y cuando digo manipular, porque los usa como le da gana. Entonces, estos países de primer mundo, que fueron lo que está haciendo China, por ejemplo, ahorita, que China se está metiendo en la economía de los Estados Unidos, en la economía de todos los países y está abriéndoles puertas para, están iniciando otra vez, estaba oyendo versiones de Nicaragua que están tratando de iniciar otra vez el canal por Nicaragua y que los chinos se van a encargar de eso. Ahora, hay diferentes posiciones porque acuérdate que cada quien defiende su economía, su poder, porque todos quieren tener el poder del mundo. Y eso es así. Entonces yo pienso que Panamá tal vez no se niega porque tenemos una deuda tan grande de miles de millones de dólares que nunca la ha habido en Panamá. Entonces eso le da pie
a los que los tienen endeudados, porque la Biblia dice que uno se vuelve esclavo de la persona que le presta o del ser que le presta porque tiene hegemonía. Bueno, eso es lo que está pasando en los países. Están obligándolo. Primero vino antes de eso, si te acuerdas, la globalización. Ajá. Y pues a todo mundo a que si no se globalizaba, si no se metía en esas cuestiones de las exportaciones, como ellos decían, quedaban fuera del programa. Y al quedar fuera del programa, prácticamente te ibas a morir de hambre. Y resultó todo lo contrario. Lo hicieron para ellos vender. ¿Me entiendes? Muy poca venta tienen los países centroamericanos, sudamericanos, ¿me entiendes? Hacia los Estados Unidos porque le ponen miles de requisitos, pero ellos meten lo que les da la gana. Es decir, porque siempre se impone. ¿Por qué con los países comunistas, por decirlo de alguna, o socialistas, no lo hacen? Porque ellos no están bajo los pies de ellos. Leía una declaración que hacía el presidente de Nicaragua y decía, bueno, a todo el mundo obligó Estados Unidos con la pandemia, los endeudó tanto, pero nosotros no le demos ni $1, porque nunca recibimos su vacuna, nunca nos metimos a esto, nunca, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque no es que no hubieran querido, sino porque Estados Unidos los tiene bloqueados. ¿Me entiendes? Y no les abre, pero ellos están libres, no le deben a nadie. En cambio, Panamá, que es amigo de los Estados Unidos, prácticamente está endeudado hasta donde no podemos imaginarlo. Entonces, eso le da pie a presionar, porque realmente aún Dios aconseja que nosotros los cristianos no andemos metiéndonos en préstamos. Ese es un consejo que te lo dan, porque dice que te haces esclavo del que te presta, y es cierto, tiene una presión, mira los bancos, todo, todo aquí ha sido así, y ellos estaba leyendo una cuestión de un banco aquí en Panamá que presta para cuestiones de casa y cuestiones, ¿no? Y leía una carta, una queja que puso una de las señoras que debe en casa, dice que le aumentaron casi el doble Sí. de lo que pagó. Dice que lo presionaron porque a ellos los están presionando los bancos del exterior, entonces ellos presionan a la gente que les pague. Y si no les pagan, va fuera de tu casa. Y a una casa que ya tienes tiempo de estarla pagando, inversiones que has dado de prima y todo, entonces digo, son presiones que vienen. Yo pienso que en el caso de esto, que los países se endeudaron tanto por necesidades, por falta, porque aún la pandemia está en tela de juicio, que la crearon ellos para endeudar a todo el mundo, ¿no? Eso es lo que se dice, ¿no? Ahora, con respecto a la gente esta de 2030, digo, habrán muchas personas que hablarán cosas que tal vez no son ciertas, otras lo dirán, porque no sabemos, no conocemos nosotros el No, trasfondo no, ni el no. fondo de... Cuando yo le comento es de la página oficial de la ONU, no, no es nada inventado, no, no es nada. De lo que van siguiendo ellos es eso mismo, llegar a un solo gobierno mundial. Y se supone que todos los que están jugando en este juego, todos quieren ser la cabeza y no la cola. Eso te lo aseguro. Entonces eso va a traer una cuestión increíble que el hombre no está capacitado para percibirlo en su mente, porque es terrible, ¿no? Terrible, terrible lo que viene. Pero pienso que nosotros los cristianos estamos exentos de todas estas cuestiones. Porque cuando Cristo dice no os afanéis por lo de que habéis de comer o beber, no solamente lo decía para aquel tiempo. Y en aquel tiempo, si nosotros lo actualizamos, no había hambre. En realidad no había hambre. Cualquiera te daba un plato de comida, ¿me entiendes? Te atendía y más el Señor ordena que le deje posada en tu casa y que lo atienda, ¿no? Ahora ya no se ve eso. Por muchas razones que tienen razón. Ya no puedes meter a una persona extraña que pase una noche en tu casa porque te puede matar o te puede asaltar o te puede robar. ¿Me entiendes? Ya no es así, ¿no? Pero antes sí había una confianza. Ahora no, los tiempos, yo creo que más que todo fue para estos tiempos. ¿Me entiendes? Que no nos afanáramos, que de alguna manera Dios nos mantiene. Ahora, recordemos algo, que nosotros no tenemos, no estamos tan apegados a esta vida corporal en este mundo porque sabemos que tenemos que irnos. De una u otra manera tenemos que irnos. Nuestra misión es más bien afanarnos por predicar la palabra. Ese es Amén, nuestro afán. amén. Y no miras en las cosas del mundo, como dice la Escritura, ¿no? Y a veces, bueno, nos salimos de eso y ponemos las cosas, la mirada en las cosas del mundo, pero en realidad no es recomendable de parte de Dios. Nos ocupemos en las cosas de Dios, cosa que nos cuesta mucho, porque Como dijo el tenemos, Señor.
en las cosas de mi padre me conviene estar. Claro. Y ya viste que él no se involucró en ninguna situación social, Trataban de cultural. involucrarlo, trataban de meterlo eso y él se despojaba. Incluso hasta los discípulos quisieron o creyeron que era el rey, ¿me entiendes? Prometido en la ley. Y ahí se hicieron ilusiones. Él tuvo que aclarar, mi reino no es de este mundo, ¿me entiendes? Y tenía todas las razones, pero nosotros creo que con tantas deudas que tenemos, con tantas cosas que están pasando, a veces queremos ser esos reyes de vivir bien, de no tener problemas. Yo pienso que nosotros los cristianos tenemos que una experiencia de prueba de todo tipo, que nos hacen ir madurando hacia no afanarnos por las cosas del mundo, sino que decirle, Señor, gracias, gracias, sé que cuesta y sé que no nadie o tal vez muchos no van a compartir nuestra idea o mi idea, pues, pero yo digo que sí, Él te va forjando. Y si la palabra dice que no nos preocupamos porque que le da de comer a las aves, también nos va a dar de comer a nosotros, de alguna manera. No es para que seamos millonarios, porque realmente yo no participo de las cuestiones de Prosperidad. la prosperidad. Yo no lo paso, pues, porque en realidad Jesús nunca predicó sobre la prosperidad material y mundana, pero sí se han levantado personas que hablan sobre eso, pues, usando versos bíblicos salidos de contexto, pero lo usan. Y mucha gente todo mundo quiere oír una solución para sus problemas económicos. Todo mundo, ¿me entiendes? Y hasta nosotros nos sentimos presionados cuando tenemos deuda, que no deberíamos de tenerla, pero bueno, siempre nos embarcamos en algo que no es correcto. Así que digo, pienso que esta agenda tiene mucho a favor de los que apoyan esto porque tienen sus principios de dominar el mundo y otros que están en contra porque están viendo cosas que nosotros no estamos viendo tan de cerca. Porque Claro, pienso que en los Estados Unidos están viviendo las cosas más reales que aquí. Las están viviendo. Y yo digo que, no sé, pero las necesidades que están ocurriendo en los países hace que haya una vorágine de personas que están escapando de sus propios países. Ya vemos nosotros cómo están cayendo en el Darién, muertos, asaltados, y violados. no solo Venezuela, yo veo que hay de varios países ahí ya. Centroamérica se están yendo de Venezuela, de Colombia mismo, donde ingresaron miles de venezolanos. Colombia mismo está emigrando. No hace mucho estaba leyendo una cuestión de unos chinos, 38 chinos que venían en burros por el Darién. Serio. Sí, 38 chinos que venían en burros por el Darién. Y digo, para conseguir un burro tienen que haber pagado mucha plata. ¿Me entiendes? Entonces son cosas que van pasando. Tal vez no se van a quedar los chinitos aquí en Panamá, pero van a seguir por todo Centroamérica. Y en todo Centroamérica tienen problemas de ser muertos, asaltados, incluyendo en la Ciudad de México, que En ya el vemos mismo muchos, Darién. en el mismo Darién y los narcotraficantes que los están utilizando. También es decir, aquí están pecando en Río Revuelto de todos lados. Yo he escuchado de personas que lo han secuestrado. Los narcos, esto, ¿cómo es? La guerrilla. Secuestran a la gente también que vienen para acá y eso. Entonces que lleguen a hacerlo mexicanos. Llaman a sus familiares, los asesinan, los extorsionan y hay una serie de cosas que son del mundo, ¿no? Pero yo pienso que es la misma necesidad de salir. ¿Y para dónde van? A un país donde tú estás diciendo que lo van a encerrar prácticamente. Y entonces digo, son cosas que están sucediendo y que nosotros tenemos que ver a la luz de las escrituras. La escritura no es clara. No nos afanemos en estos tiempos, no nos afanemos, confiemos más en Dios, prediquemos a Dios, normal. ¿Me entiendes? Porque pienso que el obrero es digno de su salario, como dice la escritura. Si estás predicando a Dios, Dios no te va a abandonar. De alguna manera te sostiene. De Amén. alguna manera te ayuda. Ahora, no sé si ha brotado en la India, crea un nuevo virus, que Yo es más escuché letal eso que el... también. Y Sí, entonces digo, y va cosas, porque la Biblia lo dice. En Mateo 24 dice que habrá peste y lo que tú quieras. ¿Me entiendes? Pandemia, porque no lo dice como pandemia, pero sí están ahí, ¿no? es Y que entonces peste digo, significa virus contagioso, así que es lo mismo. ¿me entiendes? Y nos plagas también. Entonces digo, son cosas que están ahí y que nosotros ya debemos de estar en estos tiempos ya mayorcitos, preparados
no para enfrentar esas cosas porque Dios nos cuida siempre, sino para verlas, Amén. soportarlas y cuidar a nuestra familia. Es lo que yo digo. Venga la gente, la Agenda 2030 o la agenda que les quiera dar la gana, porque van a salir cantidades de cosas, porque lo que busca el Satanás es hacer el gobierno universal para poder gobernar a los seres. Y de ahí vienen lo que tú quieras de tecnología, lo que tú quieras inimaginable. Nosotros no podemos imaginarnos lo que viene. Y pienso que cuando se dé todo y llegue al hecatombe, ya no vamos a estar aquí. Amén. Pienso yo. Pienso igual también. Viejo, hablando ahora de esto, como me pongo a pensar un poco en el enemigo, en Satanás, que él sabe que todo esto está escrito y él como que lo va cumpliendo. Tiene que ser, él, aunque no quisiera cumplirlo, tiene que hacerlo porque está escrito. Porque él es tan orgulloso que él desconfía de la palabra del Señor, porque él cree que va a ser vencedor al final del camino y creo que está equivocado. Porque si nosotros hacemos un repri, él fue echado de los cielos, ¿me entiendes? La primera derrota fue que lo echaron de ahí arriba. Viene acá, viene Jesús aquí y lo derrota también. En su Y forma viene la hombre. derrota, sí, y vino como hombre. Es decir, como quien dice, hay un dicho que lo acostumbran aquí en Panamá, dice, yo me amarro una mano y te pego con una. Aquí lo han dicho, yo me amarro la derecha y te pego con la izquierda. Con una me basta. Bueno, así mismo pienso que el Señor renunció a su trono, a su gloria, a su poder, a todo, y vino como hombre. Y ya viste pues lo que pasó. Y le dio palo. Le, le dio palo. Entonces digo, ya van dos. Y ahora la tercera, que está escrito que va a ser encarcelado por un tiempo, que va a ser echado al lado de juego, pero él sigue pensando que es lo contrario, que él al final lo vence. Y como hay un dicho que también se lo acostumbramos los humanos, que a la tercera es la vencida, él se lo cree. Cuidado, Después y que él fue tiene que el metió eso. Cuidado, él con su esperanza loca fue que metió eso en el humano. yo creo que sí tiene razón, a la tercera es la vencida porque se va a acabar, va a ir a su lugar y se acabó todo. Y lo está leyendo, porque él sabe bien, él lo lee diario, yo creo que esa parte no sé si la rompió de la Biblia, la eliminó, pero eso está ahí. ¿Es cierto o no? Y nosotros tenemos que estar conscientes de que vamos a servir al Señor en la parte que nos corresponde. A nosotros nos corresponde una misión, que es la de hablar de Cristo, de su evangelio, exaltarlo a Él, no al hombre. Amén. Y a veces nosotros andamos predicando el evangelio para hacer un pocotón de seguidores hacia nosotros, que nos deben respeto, que nos deben esto, que nos deben el otro, y ese es equivocado. Nosotros los cristianos estamos llamados para ser seguidores de Cristo, no de la persona. Yo no quiero que nadie me siga a mí, porque se va a decepcionar. Yo más bien creo que Cristo es el único perfecto en este mundo y a Él es el que debemos llevar las almas, como hizo Juan el Bautista, enviárselas a Él. Y Él no defraudaba a nadie, pero nosotros los hombres sí fallamos. Ese es el problema que tenemos con tantas iglesias, con tantos cristianos, que a veces se vuelven más que todo, ¿me entiendes? No puro, sino mezclado. Una iglesia mundanalizada, una iglesia filosófica. Y hay de tantas cosas que pudiéramos decir de ellos, pero no nos conviene, no es nuestra misión, porque nosotros no estamos para condenar a nadie, estamos tratando de salvar aún a los que andan por ahí jugando a la iglesita, ¿no? Que Eh, prácticamente es... el apóstol Pablo, si mal no recuerdo en Colosenses, él nos manda que tengamos la mirada en el cielo. Y creo que ahí es donde estamos fallando mucho, mi viejo. Yo Porque, creo que ajá, digo. mira que lo has dicho de una manera, que dice que tengamos puestos los ojos en Jesús, ¿me entiendes? Y nosotros no estamos poniendo los ojos en Jesús, lo estamos poniendo en las circunstancias que están pasando. Y nos atrae la Agenda 2030, los extraterrestres, la no sé qué, y nos metemos en esas cuestiones que aún en nosotros hemos caído, ¿me entiendes? Sí, sí. Y a veces le dedicamos tiempo y prácticamente al dedicarle tiempo nos estamos separando de nuestra misión, que es la de buscar de Cristo. Si hay extraterrestres o no lo hay, ese es el problema del diablo, ¿no me entiendes? Mi problema es buscar de Dios, enfocarme en Él, amar su venida, como dice Prepararnos. el prepararlo, de que debemos de estar preparándonos cada día, ¿no? Y no lo estamos haciendo.
Yo conozco cantidades de hermanos que hablan conmigo, que qué le digo de los extraterrestres, que si los platillos voladores, que vieron esto, y digo, están metidos o inmersos en una cuestión que realmente no les conviene, porque realmente no deben de gastar su tiempo en eso. Por eso esta Agenda 2030 y entonces lo que tú estás hablando, ¿me entiendes? Yo no me meto mucho en eso, porque digo, voy a estar martirizando mi mente con cosas que ni las voy a vivir, porque yo estoy seguro que el Señor me va a llevar antes de que esto ocurra. Y entonces digo, ¿para qué gastar mi tiempo metiendo en lo que no voy a saborear? Yo digo, mejor me meto en Cristo. Y así todos los cristianos deberíamos de afianzarnos. Es la parte que yo veo, afianzarnos desde los líderes hasta los más chiquitos de la iglesia. Afianzarnos en Dios y creerle a Él. No creer, porque mira, los humanos, por eso te digo, no sé cuántas mentiras dirán los que no aceptan la agenda y las mentiras que dirán los que están en la agenda. Porque es un pocotón de mentirosos. Uno tiene una manera y otra. Sabemos nosotros, porque lo estamos viendo que la tecnología ya no está destruyendo, ha destruido y seguirá destruyendo. No solamente a los niños, como decíamos en la otra entrevista, sino a los mismos adultos. Todo nos ha metido ahí. Están separados. Ya hay tanta basura por ver. ¿Qué no ves en un celular? Dime, ¿qué no ves en un celular? Lo que tú quieras Todo. para dañar. Y aún así Dios ha metido, ¿me entiendes? Hombres cristianos como tú, como yo, como muchos, que hay bastantes que están dando mensajes de Dios. Pero la gente, cuando vienen esos programitas así, los pasan porque van a buscar chistes, a buscar otras cosas. Yo conozco a varios hermanos que les gusta estar viendo tonterías, ¿no? Sí, En vez de estar o analizando la escritura. Dime, viejo, tocando el punto de la migración, nos hacen una pregunta, ¿es pecado entrar a otro país legalmente? bueno, yo pienso cómodamente, ¿no? Que antes no existían los pasaportes, ni las visas, ni nada por el estilo. Era libre, la pasada era libre, ¿me entiendes? De los que huían y de los que no, ¿me entiendes? Por las cuestiones que estaban pasando. Creo que las normas en los países, como se han proliferado tanto, ahora han normas de tener pasaporte, visa, etcétera, 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 para poder entrar. Pero yo pienso que unas personas en necesidades que van huyendo no tienen ningún pecado, para mí, concepto. Claro, claro. Todo ser humano tiene derecho a buscar la vida, ¿me entiendes? Y a tener protegido a sus hijos, etcétera. Eso lo manda la escritura. Entonces yo no lo considero pecado. Yo no considero pecado ese tipo de cosas, porque es una necesidad grande y los países centroamericanos, iberoamericanos, están sumergidos tanto en la pobreza que la gente, mira, piensa por un momentito, yo no lo haría si yo tengo hijos pequeños y me voy a tirar al tapón del Darién donde han muerto cantidades, desde picado de culebra, de araña, tarántula, lo que tú quieras, zancudo, además de la fiebre, la diarrea, porque el agua no sabe que es de ríos contaminados, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que yo voy a exponer a mis hijos a eso? Y yo veo las caravanas de miles de personas con niños, hasta mujeres adultas, que ya no tienen la capacidad, porque no es lo mismo. Sí, yo lo he probado, ¿no? No es lo mismo que tú me digas que, bueno, voy a subir ese cerro y otra cosa es subirlo, porque realmente no estás capacitado tu cuerpo para hacer tanto esfuerzo y lógico que vas a sucumbir en algún momento. Y eso está pasando, son miles de muertos los que hay. No creas que lo que ha salido en las noticias de Panamá es cierto, no, hay más muertos, hay más violaciones, hay más crímenes, hay más robo. Y No, eso y lo saben, el mismo perdón, gobierno dijo eso, que no crean que esto es exacto, que esto es peor todavía, que las sí, cifras porque van son súper mayores. ser mayores. Ahora digo, como padre tú vas a exponer a una persona si sabes que estás bien en tu país, nadie lo hace. No, no. Nadie abandona su casa por gusto, varón. Es que se están muriendo de hambre y que tienen que hacerlo. Y yo no creo que eso es pecado. No creo que es pecado. Sencillamente quieren mantener a sus hijos, darle un futuro. Eso no es malo.
Para mí no lo considero pecado. No sé si otros lo No, considerarán así. yo pienso que ¿Me entiendes? lógicamente no, no creo. Claro, tenemos que como cristianos dar el ejemplo de hacer cumplir la ley y eso, pero creo que en este sentido no, porque ya estamos hablando de un tema humano. Que es Eh, humano. Y nosotros podemos ver la cuestión del samaritano. Ve y practica la misericordia con el que está desamparado, caído, dar de comer al hambriento, darle de beber al sediento. Todo eso tenemos versículos nosotros que podemos pensarlo. Nuestra misión creo que debería ser diferente. Pensar en cómo ayudarlo, porque esa gente pierde ropa, pierde todo, pierde comida, duermen en el suelo, duermen como animales y son seres humanos, hechos a la imagen y semejanza de Dios, a los cuales nosotros debemos amar. Y es verdad, yo no considero que sea pecado. Es mi posición personal, ¿me entiendes? No tiene que ser la posición personal de muchos, pero es mi posición personal. No sé cómo la ves tú, ¿no? no, también considero que no, porque es como usted dice, sinceramente, nadie abandona su casa, la comunidad de su país, donde es legal, está legal en su país, o sea, no hay nada mejor que tu propia cultura, tu propia gente, tu propia familia, pero si esta gente abandonan a eso, esa comodidad es porque ya no le queda de otra. Entonces, en verdad no creo que esto sea pecado, en verdad que no. Yo Y, no, ajá, dígame. yo no creo tampoco que sea pecado. Más bien es un sacrificio y grande que no muchos lo hacen. No muchos lo hacen. Yo he visto de todo en esas excursiones, por decirlo de alguna manera. Y hasta dónde llega lo salvaje de la gente que ama el dinero, que venden incursiones, como que fuera una incursión meterse por el Arién. Están vendiendo los tours. Y Ujú. ese es matar a la gente. Y lo están haciendo. Lo están haciendo en Colombia, en Venezuela y en todos esos lugares. Están vendiendo como que esto fuera un tour. Esto no es un tour. Esto es una desgracia, es un tremendo problema. Y bueno, ellos darán cuenta a Dios de aprovecharse de las necesidades de otros. Yo, como siempre digo, yo prefiero que ya venga el Señor, ya, que nos Claro, lleve, porque aquí la cosa, lo más triste de todo, que esto va a peor. Y, y bueno, mientras tanto que estemos aquí, enfoquémonos en priorizar nuestro corazón en las cosas de lo alto para poder sobrevivir, porque usted me puede contar de su tiempo. ¿Estamos en lo peor de lo peor hoy día o antes se podía vivir mejor? claro que la Biblia dice que no digamos que los tiempos de antes eran mejores que los de ahora. ¿Me entiendes? Hablando de la misericordia de Dios para con los hijos de Dios. Amén. Pero claro, que a nivel social y a nivel cultural estamos viviendo una desgracia de la sociedad a nivel mundial. Antes no era así, ¿no? Es lógico, pero acuérdate que el pecado se iba a ir aumentando. Y con el pecado se aumenta la desgracia hasta la pérdida del amor, dice, porque al haber tanto pecado se pierde el amor. Y ese, ¿verdad? Se vuelve insensible la gente. Y ya no nos importa, ¿no? ¿Cuántos mueren en el día diario en el tapón del Darién? Ya no nos importa. Y son seres humanos, son niños. He visto testimonios, he visto, a mí me duele, no sé, a veces quisiera ser yo Bill Gates para meter toda mi plata en vez de tratar de dominar el mundo, meterlo en esas necesidades, pero no lo hacen. Ellos están empeñados en una misión que desde lógico es manejada por Satanás. Satanás es el dueño prácticamente de todas las riquezas de este mundo, aunque Dios dice que Él es el dueño del oro y la plata, pero Él tiene potestad sobre lo que se robó. No, no es que a Cristo se lo digo, esto es mío. Y solamente tienes que poner la rodilla en el piso y ya, eso es tuyo. Porque así compra a los humanos también y les ha dado sabiduría. ¿Por qué? Porque quiere, imagínate Bill Gates, pues, que lo mencionan bastante, que dicen que él es el precursor de todo esto. Es lo que dicen, yo no sé si es verdad, ¿no? Pero es lo que dicen que él es el que está buscando un solo, eh, una sola autoridad mundial. Dicen que él es, ¿no? Pero yo no puedo asegurarlo. Pero de todas maneras, digo, no solamente está Bill Gates, están los chinos, están toda esa gente que quieren ser primermundistas, ¿no? Que quieren tener la tecnología, por eso es que están yéndose hasta Marte si quieren,
No van con intenciones de ver si encuentran a Dios ahí en Marte, no. Van con las intenciones de dominar el mundo. Eso es todo. Ahí están metidos los indios, la India, mucho, Irán y toda esa gente. Y Rusia ya ni se diga. Y los Estados Unidos no se quedan atrás, son los precursores. Entonces, ¿qué buscan ellos? Tener el dominio mundial. Y toda la vida ha sido así, ¿no? Recordamos a Nimrod. Nimrod comenzó siendo un pariente cercano, ¿me entiendes? De Adán, porque era un pariente cercano. Y ya viste que lo que trató de hacer o hizo. Varias ciudades, 22 ciudades, incluyendo a Babilonia. Entonces, digo, son cosas Miren que ya es lo que opinan con respecto a la pregunta que hicieron. Dice, pero la palabra dice que nos sujetemos a las leyes terrenales. correcto. Eso es así, ¿no? Pero la pregunta es que pudiéramos uh, analizarla, ¿no? Si lo tomamos taxativamente, que nos sujetemos a las autoridades del gobierno, hay cosas que no se pueden sujetar a las autoridades del gobierno, porque recordemos algo, cuando agarraron a Pedro y quisieron matarlo, Pedro Okay. dijo una palabra que es real. Él le dijo, bueno, ustedes decidan si nosotros tenemos que sujetarnos a los hombres o a Dios. ¿A quién? ¿A quién me puedo sujetar? ¿A ustedes o a Dios? Amén. Lógico, no sujetos a Dios. ¿Me entiendes? Porque Dios es el que tiene la última palabra. Los gobiernos son corruptos. ¿Me entiendes? Y porque ahora bien, pensemos algo con nuestro hermano que está escribiendo, o hermana, no sé. Pero pensemos algo. Debemos de estar sujetos al gobierno. Si el gobierno dice que yo soy ladrón, tengo que aceptar que soy ladrón. No, si no lo soy, no lo soy. Porque tengo principios. Y no me deja decir otra cosa. No, no es cierto, no lo voy a aceptar. Y el gobierno pone leyes donde te involucra. Porque involucra a todo el mundo. ¿Por qué existen los políticos? Porque están involucrados. Involucrados en un tema donde el gobierno tiene prioridades y sabe cómo hacerlo. Todo gobierno trata de inmiscuir a sus argollas, que decimos nosotros, a su gente. Los trata de embarrar. Pero no es porque les tengan amor, sino para que cuando caigan, paguen ellos y no los grandes. Aquí lo vemos en Panamá. Los que caen presos son los chiquitos. Los grandes quedan en casa por cárcel o libres. Los pequeños son los que van a pagar en una cárcel. Y son cosas que hicieron los gobiernos. ¿Están ellos sujetos a Dios? No. Y él le preguntó, ustedes decían, ¿a quién debe sujetarse el hombre? ¿A Dios o a los hombres? Se quedaron callados porque sabían que Dios tiene prioridad. Y si una persona, es decir, respetamos las leyes, yo soy un hombre que respeto las leyes, por eso estoy libre. Porque respetar las leyes de los hombres, no andar borracho por ahí, no andar asaltando, no andar violando, no andar, yo respeto las leyes, porque las leyes del gobierno de Panamá dicen esto es prohibido y si lo haces, vas a la cárcel. Entonces yo no quiero caer, es como la ley de Dios. La ley no nos salvaba, la ley condenaba, aún la misma ley de Dios. ¿Quiénes estaban sujetos a la ley? Los que andaban bien, porque se sujetaban a la ley, ¿sí o no? Todos se sujetaron a la ley los que andaban bien. Los que no se sujetaban a la ley les daban, porque la ley no vino para salvar, vino a condenar, dice Pablo. Y es verdad, ¿no? Entonces depende de cómo lo ve la persona que está No, hablando. no, sí, pienso que estaba tratando de argumentar o curiosidad, pero pienso que le quedó claro. Respondiendo a Jonathan Cruz, la respuesta que dimos es que no es pecado, no consideramos que sea pecado. Es cierto que nos tenemos que sujetar a las leyes terrenales, pero hay un punto hasta donde un límite. Hay un límite porque al final acuérdate que prioridad es la ley de Dios en nosotros, la moral, las leyes moral. A esa sí, como no matará, no robará, todo esa, que la ley, todas las leyes tienen esa misma ley de todos los gobiernos. Esa sí debemos respetarla, ¿no? Pero este,
Pero hay un punto que debemos analizar y tener discernimiento si esto traspasa el amor, la misericordia, si ya está traspasando o la falta de comprensión, pienso yo, que si traspasa estos límites, ahí ya estamos fallando. Y en el tema de los hermanos y de las personas que ilegalmente se van a otros países, hay que ser, hay que pensar humanamente de que ellos no lo hacen porque quieren. Yo estoy seguro que si ellos estuvieran bien en su país, de su país no se mueven. Entonces, considero que no es pecado eso. Yo lo considero también así, porque hay muchos ejemplos, ¿no? De cristianos que incluso huyeron, pues. Por ejemplo, los remanentes de la invasión de Tito, ¿no? En el año 70 después de Cristo. Muchos salieron huyendo. Y lógico que fueron a países aledaños, ¿no? Y se sujetaron a las leyes de ellos hasta cierto punto, mientras no violaran la ley de Dios, ¿no? A la cual ellos servían, ¿no? Y lo hizo, el mismo David lo hizo. Acuérdate cuando lo andaba siguiendo Saúl, ¿me entiendes? Que lo andaba siguiendo, él huyó hasta se metió de los enemigos del pueblo de él y allá se hizo el loco y lo protegieron, ¿me entiendes? Y se metió allá a los enemigos y no trató de violar sus leyes ni decir nada, pero salía de ahí a hacer incursiones y cuestiones. Digo, nos dio el Señor inteligencia para discernir entre el bien y el mal. Yo no quisiera que pasaran cosas, pero así no. Eso se está dando. Y en un mundo que va cambiando diariamente hacia el mal, lógico que vamos a esperar cosas peores. ¿Me entiendes? Pero pienso que nosotros debemos de preparar nuestra familia para tener una... Yo conocí un caso que te cuento de un hermano en Cristo que trabajaba en el aeropuerto internacional de Tocumen. Era un buen cristiano, es un buen cristiano, ya está adulto, ¿no? Y me contaba que los directores del aeropuerto, que generalmente en aquel tiempo eran personas del gobierno, personas oficiales de la policía. Una vez encontró varios cuestiones de droga con un nombre definido, ¿me entiende? Y él llamó y dijo, mire, al hijo de droga viene a nombre de tal persona y que no sé qué, y se lo confirmó al mismo director. El director le dijo, oiga, usted no ha visto nada, no sabe nada, ¿me está entendiendo? Esto es aquí. Ese hombre representa la autoridad de aduana, porque él trabajaba en aduana. Era la autoridad de aduana y le dijo, usted no ha visto nada, no ha oído nada. Déjeme las cosas a mí, porque esto es delicado. Oye, la cosa, ¿no? Entonces, como era delicado, bueno, él se apartó. El hombre hizo su llamada, etcétera, etcétera. Cuando miró, el hombre que llevaba las cuestiones quedó libre. Pero era una familia de gran nombre aquí, ¿no? Quedó libre y listo, pues. No hubo problema. Y como a la semana lo llamó el director, oye, me he dado cuenta que te has quedado callado y que no sé qué, tenga ahí como premio. Le estaba dando un dinero. Hey, padre. Y yo le digo, no, yo no voy a aceptar eso. No, pero si es que eso no es malo. Eso te lo estoy dando yo, ¿no? Pero él no se lo está dando de su bolsillo, se lo estaba dando porque le habían dado a él. Dice, no, me tranquilo. Aquí cuando vienen esas personas así que son amigos, que son gente importante de Panamá, ustedes ven directamente a mí y listo. Yo digo, no. Y el hombre, yo conocí su casa, era humilde, varón. Humilde. Que le hubiera agarrado esos miles de dólares y hubiera hecho su casa bien. Digo, tiene principios, estaba violando, le quería que violara la ley de Dios. Y él no lo permitió, ¿no? Él no le hizo caso a la autoridad, que en ese entonces era su autoridad sobre él. Y no le hizo caso. ¿Por qué? Porque hay principios que, como dijo Pedro, ustedes digan a quién te voy a servir yo, a los hombres o a Dios. Amén. Y lógico, tenían conocimiento de la ley de Dios, se quedaron callados, no pudieron decir nada porque es la verdad. Entonces, digo, cada quien tiene su manera de pensar, pero yo pienso que a la luz de las escrituras uno va conociendo. Por eso es que la Biblia nos llama santos o apartados, porque no estamos mezclados con el mundo mismo. Porque el mismo Cristo dijo, yo no te pido que los saques, sino que los guardes. Y eso es lo que hace Dios en nuestra actualidad, Él nos guarda del mundo, del 2030, del no sé cuánto, y de todo lo que va a venir, Él nos guarda, porque estamos confiando en Él.
Y lo deberemos de seguir haciendo hasta el fin de nuestros días. Siempre. No fallar en eso, porque nos fallaríamos nosotros mismos. Entonces yo pienso que digo, bueno, las personas tienen derecho a saber y derecho Ah, de analizar. ahora nos hace una pregunta que va en el mismo, en la misma sintonía, pero algo distinta, ¿no? Es en cuanto a un pastor. Dice, ¿y sería válido que un pastor abandonara su congregación para migrar a otro país con su familia? Yo creo que es lo mismo. Volvemos a los mismos temas, ¿me entiendes? Depende de cómo esté el pastor. Ahora, yo pienso, ¿no? Yo pienso que en la actualidad yo creo que un pastor que renuncia a su congregación, digo, tendría que estar la cosa bien, bien dura. ¿Me estás entendiendo? Porque realmente aquí los pastores en Panamá son muy, muy, muy bendecidos. Muy, 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 muy bendecidos. La congregación nos aprecia, la congregación se queda sin el pan de cada día para de ellos y se lo da al pastor. Entonces digo, ¿de qué se va a quejar? ¿Por qué va a salir huyendo? No sé, porque él debe fidelidad a ese grupo. Porque dice la Biblia que el asalariado ve venir el peligro y se aleja. Entonces digo, si el pastor sale huyendo, es porque no es pastor, El es asalariado. asalariado. Porque el asalariado deja las ovejas y se larga. Porque yo pensaría, si solo tuviera una persona, esa persona merece mi respeto y merece mi fidelidad. Porque la Biblia dice, ¿cómo vas a decir que amas a Dios si no amas a este? Y si yo amo a esa persona, como estábamos hablando, donde yo no me pondría a llevar a mis hijos a la selva del Darién o a pasar hambre hasta México. No. Entonces, si yo dejo esa oveja al algarete, digo, en realidad la abandono. Y la Biblia habla claro que el asalariado huye porque no le importan las ovejas. Yo pienso que ningún pastor responsable lo va a hacer. Ninguno. Pienso yo. Y pienso que ojalá no se dé nunca. Que se queden ahí hasta la muerte porque el pastor da su vida por sus ovejas, dice. Es que Si tiene, el tema aquí, pastor, es que eh, la cabeza de la iglesia es el Señor y este pastor tiene que tener la formación. Claro, somos humanos, podemos cometer errores, claro que sí, claro, porque es verdad, o sea, no somos infalibles, pero un pastor, es como usted dice, debería la oveja primero, pero también la oveja en su casa también. O sea, es un tema delicado también. Usted se imagina también mis hijos pasando páramo por causa del ministerio, aunque lo cristiano primitivo o del siglo I era una bendición sufrir por el nombre de Jesucristo, que en este caso es en el ministerio. y todavía lo sigue siendo. Lo que pasa es que nosotros no hemos adiestrado a los hermanos a gozarnos en las diversas pruebas, porque la Biblia dice, cuando se hallen en diversas pruebas, gócense. Aquí nosotros, y digo nosotros, porque hemos permitido que se levante un pueblo muy mimado, donde no debe haber necesidades, porque si tienes una necesidad todos los días, tienes que mandarle la lista al Señor que es el que te va a servir a ti, ¿no? Porque ya no servimos al Señor, ya nosotros cuando amanecemos le hacemos una lista para los hijos, los nietos, los hermanos, la familia, el padre, madre, el trabajo y todo, ya le hacemos la lista de todo lo que quiero que cumplas hoy. Pero nosotros, ¿qué cumplimos con él? Nada. Y un pueblo que ora, yo me acuerdo, creo que tú leíste ese, o lo viste, ¿te acuerdas de unos viejitos en Rusia? No, brutal, claro que sí. ¿Verdad? ¿Te Les acuerdas? recomiendo, búsquenlo en YouTube. ¿Cómo es que se llama? Yo no me acuerdo cómo se llama, pero Tampoco esos me acuerdo, viejitos pero y dieron todo lo que tenían y ya viste lo que sucedió, ¿no? Entonces digo, y son países comunistas. Mira cómo es esto. Yo soy, tú lo sabes porque hemos visto video y todo. De allá en Asia, en África, en todos esos lugares de ahí, ¿cómo matan a los cristianos? Por decir que creen en Cristo son muertos. De la misma familia incluso los matan. Y nosotros aquí con toda la libertad que tenemos, nos sentimos presionados porque no tenemos billetes en la bolsa. Porque yo lo oigo, Aaron, yo me codeo con tantos cristianos que me dice, a mí me gusta andar la billetera llena. Y cuando eso tuvo una billetera llena.
Si ni él era siquiera el tesorero, tenía a Judas. Y entonces nos acostumbramos a una vida cristiana mundana, donde quiero tener un plasma, quiero tener todo. Digo, las comodidades son buenas, pero habrá que ver cómo está tu corazón, si puesto en eso. Es decir, todo tiene que ver con el corazón, con la mente. Entonces yo alecciono a mis hijos y les digo, bueno, esto es lo que viene, tienen que estar preparados. Pierdan lo que pierdan, pierdan todo, aún la vida Amén. para Dios. Es que es Pero verdad, ahora que usted lo menciona, estamos acostumbrados a un cristianismo distinto a los hermanos de allá de África, de Asia, de que nosotros estamos suaves, estamos light. ¿Se acuerda el libro que leímos de Asesinando a los Cristianos? Que los hermanos ajá, decían, no nos tengan lástima. Es más, nosotros estamos preocupados por ustedes, porque nosotros pensamos que ustedes están peor que nosotros. A nosotros nos persiguen, nos matan, nos corretean por el nombre de Cristo, pero ustedes no, ustedes la llevan peor allá porque tienen las tentaciones por doquier. Están peor que nosotros. Así que, es más, nosotros sentimos lástima por ustedes, nos decían los hermanos ahí en ese libro. y orando, a mí me impactó realmente, ¿no? Me impactó, digo, cómo ellos que son asesinados, quemados, brutalmente despedazados, oran por nosotros, porque nos consideran que vivimos en un mundo satánico, que tenemos que luchar todos los días con Satanás y que las mujeres, la carne, todos los deseos de la carne, en la forma que sean. Eso sí son guerreros, esos sí son cristianos. Supieran nosotros cómo estamos aquí, que estamos viviendo y digo yo, estamos viviendo como un evangelio mediocre. Ya no somos esa calidad de gente del Nuevo Testamento, que no les importaba la vida, que iban por todos lados, que sacrificaran. Ahora es un problema, varón. Es un problema sacar un misionero. Lo primero que te pregunta es cuánto me vas a dar para vivir allá, con cuánto va a ser mi salario. Y yo me recuerdo a Pablo y a todos ellos que agarraban un barco, si iban gratis bien y si no también, ellos iban a la aventura. No llevaban ni alforja ni nada, ¿me entiendes? Dormían donde podían. Nosotros queremos 7 estrellas, 5 estrellas, 4 estrellas, 1 estrella, lo que sea, para estar cómodos. Y pienso que han cambiado mucho los tiempos. Tomando en cuenta a Pedro, Pedro tenía su esposa. Tenía hogar y no pensaba, digo, lógico que pienso yo que tenía que haberla visto, ¿me entiendes? Que haberla apoyado, pero tenía tiempo para su hogar y tiempo para el ministerio, y más entregado al ministerio. Y yo pienso que le fue infiel, no, una manera de entregarse a Dios. Y el que se entrega a Dios, hermano, es una bendición, no solamente para ti, para la familia. ¿Me entiendes? Miremos a Jesús. Jesús al comienzo, los hermanos como que no tenían una buena relación familiar con él, porque incluso le dijeron, vaya a predicar su evangelio por otro lado, pero aquí. Y al final vemos que los hermanos también se incorporan al ministerio. Se lo ganó a Jesús con ejemplo. ¿Me entiendes? Siendo ejemplo. Y lo tenemos, y así es con nuestros familiares. Nuestros familiares van a seguir también, pero tienen que desarrollar un carácter cristiano, preparados para soportar cualquier prueba. Pero aquí las pruebas nos enseñan a huir de las pruebas. Si tienes una prueba, ven al altar de Dios y ora, llora. Y más, si necesitas ayuda, pide la ayuda a toda la iglesia para que te quite eso. Porque a todo lo que Dios le llama pruebas, nosotros le llamamos calamidades. Y Y es ahí, cosa, en la prueba, según como nos enseña la palabra, ahí es donde encontramos paso a paso la perfección cristiana, en la prueba. tenemos la victoria ahí. Él mismo dice que cuando vienen las pruebas, junto con la prueba, Él da la salida. Pero nosotros no buscamos la salida, buscamos huir de la prueba y salimos por donde sea más corto. Y eso no es así, ¿no? Yo pienso que lo que le hemos enseñado a los hermanos es más que ser como más flojo, más mimado. Y no les enseñamos a ser verdaderos hombres, verdaderas mujeres que soporten. Que venga lo que venga, sí oramos a Dios, pero decirle, Señor, gracias, si esto me está haciendo madurar, porque hay pruebas que te hacen analizar, te hacen madurar, te enseñan, pero no vemos la enseñanza positiva, solo vemos lo negativo. Esto me está afectando en esto me está afectando. No, mírate en qué te está enseñando. Incluso Dios habla en Santiago de que dice que hay hermanos que están enfermos porque están cargados de pecado.
Pero si vienen los hermanos, oran, Dios perdonará los pecados y sanará el enfermo. Es decir, las pruebas que están pasando, digo, porque hay pecados internos. Y aquí, hasta donde yo conozco, incluyéndome yo, no hay un solo hombre perfecto. Todos cometemos errores, como tú decías antes. Cometemos errores, pero todos los días tenemos que venir, Señor. Gracias, gracias por este día, venga lo que venga, gracias. Pero aquí damos solamente gracias por las bendiciones que nosotros consideramos que son bendiciones, porque hasta eso hacemos una tabla, lo que yo considero bendición y lo que considero mal. Y todas las cosas que vienen a mal nos ayudan a bien. Entonces, lo mismo malo nos va a edificar. Tenemos victoria en Cristo y es lo que debemos de hacer. Así que Eh, volviendo al hermano y yo, Hablándole a los hermanos, en el día de hoy, ustedes ponen el tema, ustedes pregunten, hagan preguntas bíblicas, pueden preguntar también por tema de ustedes mismos, espiritual. Tenemos que aprovechar que está el pastor aquí y nos puede responder a todas sus dudas. Pastor, cambiando un poquito más de tema, porque ya como que la gente no quiere preguntar, yo sí voy a preguntar. oh, claro. En su opinión, ¿qué tan cerca estamos de la venida de nuestro Señor? Bueno, decirlo Claro, taxativamente, claro, claro, es decir, es casi imposible, ¿no? claro. Porque el día y la hora solamente la sabe el Señor. Ahora bien, el rapto se va a dar primero antes de la venida del Señor. Es lo que nos enseñan las escrituras, ¿no? Primero es el rapto, que va a liberar a su pueblo, ¿no me entiendes? Para después venir a gobernar por 1000 años con sus ángeles, ¿me entiendes? Incluso habla de los apóstoles que van a gobernar las 12 tribus de Israel, ¿me entiendes? Y hay muchas cosas, ¿no? Pero primero es el rapto de la iglesia. ¿Cuándo será? Sabemos que está próximo por todo lo que está ocurriendo, ¿no? En otras palabras, no nos preocupemos en el sentido de que veamos todo lo que está pasando en este mundo. Preocupémonos por buscar el rostro del Señor, porque nada de eso lo vamos a vivir nosotros si tenemos nuestras lámparas llenas de aceite. Exacto. Lo que tenemos que hacer es prepararnos, como tú dijiste, como las 10 vírgenes. Las 5 fallaron. Bueno, nosotros no seamos de los que fallan, seamos de las que estamos preparados, ungidos, teniendo el aceite del Espíritu Santo, ¿me entiendes? Eso demanda oración, rodilla, ayuno, ¿me entiendes? Lectura, ¿me entiendes? Preparación, prepararse, así, agarrar las pruebas como eso. No es que esto el diablo me está dando, el diablo me quiere destruir, no. Agárralo como mira el lado bueno de las cosas, como decía Chespirito. Hay que ver el lado bueno de las cosas. Y sencillo, ¿no? Si nosotros nos acostumbramos a ver qué me enseña bueno, esto, yo he aprendido en la pandemia, aprendí infinidades de cosas que yo no sabía que tenía, pero me enseñó el Señor. Y yo, aprendí. ¿Fue malo para mí la pandemia? No, fue una bendición, fíjate. Que yo no creo que ser el primero en decir que la pandemia fue una bendición, pero fue una bendición. Para mí, en muchos aspectos para mí fue una bendición. Una persona que vivió el cristianismo, que es ejemplo para nosotros, el apóstol Pablo, por algo él decía, todas las cosas nos ayudan a bien, Joda, porque es él lo cierto, sabía. él lo vivió, varón. Un hombre sufrido, ¿cómo es? Hundido en el mar, picado de serpiente, apedreado, muerto, de todo tenía. Él tenía Encarcelado. encarcelado, ya ni se diga. ¿Me entiendes? Él tenía unas experiencias increíbles. Si lo vemos del lado negativo, pero él miraba el lado positivo de las cosas. Por eso es que cuando él se atreve a hablar en una de las partes de sus epístolas, él dice, yo conozco un hombre que fue al cielo y vio cosas que no se pueden decir. El mismo era, si lo agarraron a pedradas. Y yo digo, si tú te pones a pensar, un hombre, un ser humano que muere a pedradas, muere desbaratado, porque la cara se la revientan las piedras, los ojos, los oídos, la cabeza misma. Yo creo que Pablo, después de esa experiencia de haber tenido cicatrices en la cara increíbles, ¿me entiendes? Lo pasó a que, aparte de las costillas rotas, lo que sea, porque una pedra te quiebra una costilla y las costillas no se soldan. Y no ¿Me eran las entiendes? piedras light que hay hoy día. Lo que tenemos ahora no son piedras, son terrones. ¿Me entiendes? Piedras son de aquellas pesadas que aún se ven en los ríos, en las vegas de los ríos vas a encontrar una piedra y la vas a sopesar con otra. A ver que es fina, sólida. Y le daban con piedras escogidas, como hizo David con el Goliat.
que buscó piedras en el río porque eran las adecuadas, porque eran pesadas. Y lógico, lo tumbó. Bueno, yo pienso que nosotros también, cuando vienen ese tipo de pruebas, veamos el lado bueno de las pruebas. ¿En qué afecta? ¿En qué área me afecta esto? En mi moral, en el espíritu, en mi mente, en mi corazón, mis sentimientos. ¿En qué me está afectando? ¿Cómo me está hablando el Señor en esto? Y no decir, Señor, quítame esta prueba, ¿O que en ya qué no me aguanto. quiere despegar, Señor, que estoy pegado? Sí, porque nosotros nos pegamos en muchas cosas, en la mente, en el corazón, en el espíritu, en el cuerpo, incluso. Porque hay cosas que quiere hacer el cuerpo que te obliga prácticamente. ¿Me entiendes? Y son cosas que están pasando, varón. Yo creo que si le vemos el lado bueno a las cosas y la tomamos de ahí, nosotros maduramos rápido. Vamos hacia la perfección. Acuérdate que la Biblia dice que Dios viene por un pueblo preparado. Sin mancha. Preparado. Preparación y sin mancha ni arruga. Bueno, yo estoy arrugado, pero ¿qué puedo hacer? Y esa es la vejez, ¿no? Pero la verdad es que viene por un pueblo preparado. ¿Y cuánto cuesta preparar un pueblo? Porque la gente casi no quiere estudiar la Biblia, casi no quieren analizar. Y la palabra de Dios es para analizarla, para darse cuenta, para poder crecer en lo personal. Y los cristianos ya nos acostumbramos. O la llevamos la Biblia en el celular o la leemos solo el día que vamos a oír una prédica, una El pastor nos enseñanza. mandó a leer el versículo. Sí, Y ahí está el alimento, ese es la comida de nosotros que podemos palpar, tocar, espiritual para poder crecer en el Señor. yo creo que si lo ponemos a los tiempos de ahora, yo creo que el pueblo está muriendo de anemia falciforme espiritual. Porque la verdad es que aún a los líderes, varón, encuentras que líderes que ya casi están en el cajón, muriéndose espiritualmente porque no tienen la palabra del Señor tan firme en sus corazones. A ¿Y mí por me, qué? Porque han dejado. tocando este tema, a mí me llama la atención la iglesia primitiva. eh, a los hermanos, obviamente se llamaban hermanos entre ellos, pero Lucas, cuando se refiere a los hermanos en Hechos 6, se refiere a discípulos. No es lo mismo ser un creyente que va a la iglesia a ser un discípulo. Es decir, en ese entonces habían discípulos, que ahí donde salen los 7 diáconos, creo que eran, ¿no? El capítulo 6 de hecho. Y podemos ver al diácono Esteban, al diácono Felipe, que si lo comparamos con los líderes que hay hoy día, Felipe y Esteban eran apóstoles, Sí, profetas. sí, definitivamente. Es que digo, todo ha cambiado, está en el interés de las personas. Hay personas que no se interesan nada más que ir a la iglesia, agarrar su Biblia el día que van a la iglesia y se acabó, ¿no? Hay otros que hay fieles, porque hay de todo, ¿no? ¿Me entiendes? Pero yo exhorto a la gente, la mejor vitamina, el mejor escudo es la palabra del Señor. Amén. Tú tenés eso, la oración, el mismo Señor lo sabe. Él te dice, hey, Pedro, no he podido orar ni una hora has podido velar. Y velar y orar es lo mismo, pero velar es estar en pie. Pero nosotros nos ponemos a orar y estamos durmiendo. Sí, sí, a mí me ha pasado, yo voy a ser sincero. A veces que yo me doblo las rodillas, me pongo ahí al pie de mi cama y cuando miro al Señor me dormí. ¿Me entiendes? A mí Es también. decir, todo. ¿Me entiendes? Pero ahí es donde está el velar, estar firme, despierto, orando, sabiendo lo que vas a decir, porque ya uno durmiendo sé que no hay coherencia en la oración. Y eso pasa, es humano, pero debemos de ir mejorando. Si hoy me dormí, me hago el propósito de no caer mañana en el sueñito. Y así voy hasta que mejor y hago de mi actitud, de mi costumbre, una devoción. Y la Es bueno. carne no la va a poner fácil. Al principio siempre pasa eso. Lee la Biblia, comienza a tambalear. Pero tenemos que dar también testimonio que llega un punto que ya hasta la carne se sujeta en el nombre del Señor. Yo no un hermano que ya tiene como por costumbre ir a la iglesia a dormir. Yo, ya uno conoce a los dormilones de la iglesia. Van y están hablando antes del culto, están hablando y el otro alegre, riéndose. Apenas comienza el culto, a los 20 minutos ya están roncando.
¿Qué es eso? Presiones carnales. ¿Me entiendes? Que aunque la persona tenía intenciones de oír, tenía intenciones de aprender, pero la carne lo dominó, fue más fuerte que él o ella. Y eso ha pasado, eso ha pasado. ¿Por qué? Porque nos desenfocamos en nuestra mente del propósito en el que estamos ahí o por el que estamos. Yo pienso que en todo, aún estudiando. Sabes que a nosotros nos gusta estudiar en la madrugada y en todo momento que podamos. Y ahí te metes tu brazo el chamuco. Es normal. Ya hoy es viernes, yo me siento tranquilo porque ya mañana no voy a trabajar. Me siento tranquilo, pero tengo una obligación conmigo, ¿me entiendes? De tratar de enriquecerme, tratar de aprender más, porque nunca deja de aprender uno en la palabra del Señor, jamás. Que un hermano me diga que él conoce la escritura, déjame decirle, yo respeto sus palabras, pero eso es tan profundo que nunca lo vamos a alcanzar. ¿Cuánto Tal vez a tiempo mis lleva 100, estudiando la Biblia, pastor? tengo 50 años y 50 todavía años. sigo descubriendo y descubriendo que hasta yo mismo me quedo con la boca abierta y esto yo lo leí, no lo había visto de esta manera. ¿Me entienden? No lo había visto. ¿Me entiendes? ¿Cómo? Y el chambuco que mete sus comerciales. Porque miremos, por ejemplo, tres grupos importantes. ¿Me entiendes? Que se la dedicaron a Jesús. Tres grupos importantes que tenían su forma de pensar y de practicar la ley. ¿Me entiendes? Eran los sumos sacerdotes, ¿te acuerdas? Que lo dice Mateo 26, lo dice también Juan 18, Marcos 14. Y mira cómo lo hacen. Se unieron los sumos sacerdotes, los escribas y fariseos, y quedaban dos grupos. ¿Y quiénes más? Y los ancianos de Israel. Tres grupos importantes que ocupan un cuarto grupo que eran los romanos para apoyar su autoridad. Pero las tres autoridades de en aquel entonces se unieron para ir a combatir la doctrina de Jesús y a Jesús mismo, porque lo querían matar. Fue cuando compraron a Judas, etcétera, etcétera, y se da la... Pero se unieron tres grupos grandes, con diferentes, por decirlo de alguna manera, técnicas de creer. Porque uno eran los sumos sacerdotes, tenían su oficio y tenían su forma de pensar y hacer. Los otros eran los escribas y fariseos. Escribas y fariseos, casi todos los fariseos, ¿me entiendes? Eran escribas. Pero en eso también estaba el otro grupo de los saduceos y estaban los ancianos de Israel. ¿Y cómo vino la cadena? Si tú lo ves desde el punto de vista de mando, los sumos sacerdotes o los sacerdotes principales, los escribas y fariseos, y llegaron a los ancianos, que eran los que gobernaban el pueblo. Los saduceos. Pero los saduceos, no, los ancianos de la iglesia, del pueblo de Israel. ¿Me entiendes? Pero entre los escribas y fariseos también saduceos que se metían en la política de estas del mundo y se incrustaban y se hicieron un solo todo para volarle plomo a Cristo. Así que digo, hay muchos enemigos nuestros que están en la mente, que están en el corazón, porque tuvimos formaciones tal vez no cristianas. Otras con formaciones cristianas también han caído en cuestiones, por eso se han levantado tantas personas que incluso han muerto con sus feligreses. Hoy tocábamos un punto con un hermano que teníamos reunión y pensábamos en tantos que se han matado, David Koresh, de Jin Jong, etcétera, etcétera, y que esos se han muerto drásticamente, pero otros que no han muerto drásticamente, pero han mandado a la gente al infierno, porque hay otro grupo de personas, ¿me entiendes? Y entonces de todo esto, ¿qué? Hicieron un todo. ¿Qué no hizo el todo, Satanás? ¿Para quién? Para volarle plomo al Señor Jesucristo y su evangelio de liberación. Y entonces, si lo hizo con él, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Por eso es que tenemos tantas ideas que como que estuvieran en contradicción, pero para quitar las contradicciones usa la palabra de Dios. Ahí no hay contradicciones ninguna contradicción. Como decían la persona que nos preguntó del pastor que si salí huyendo. La Biblia es clara y lo dice Jeremías, que si el pastor ve venir el lobo y huye, es porque en realidad no sé por qué el varón o si fue de real o no,
sale huyendo un pastor, porque tiene que haber un ejemplo, pienso yo, ¿no? Por lo cual nace la pregunta. Se fue huyendo, buscando su comodidad, Creo, lo que creo, sea, creo que he conocido casos, sí. ¿me entiendes? Si Ajá. lo hizo, digo, prácticamente para mí, mi opinión personal, pues no era un pastor legítimo, porque el pastor da su vida por las ovejas, lo dijo nuestro Señor Jesucristo, lo dice taxativamente, claramente. El pastor da su vida por las ovejas. Entonces, el último es como, ahora me viene a la idea, ¿no? Como los capitanes de barco. Te dice que un capitán de barco se tiene que tirar al agua cuando ya no haya nadie en el barco. Es el último en tirarse, pero ese era antes. Ahora son los primeros en buscar cómo salvar el pellejo y que el resto que le dé cuenta cómo va a ser. Y eso no es así, ¿no? El cristiano se preocupa. El verdadero cristiano líder se preocupa por sus ovejas en todos los sentidos, porque ya vimos cuando le reclamaron a Pedro que estaba descuidando la comida de las viudas y los huérfanos. Y ellos aceptaron que no estaban cumpliendo taxativamente como lo requería el pueblo y dijeron, no podemos ministrar la palabra y ayudar también a eso. Mejor elijan ustedes, que cuando estaba hablando tú que eligieron los 7 diáconos para que ellos se encarguen. Es decir, no descuidaron ese punto, pero no estaban cumpliendo porque tenían mucho trabajo. Predicar el evangelio, milagros que hacer, caminar y etcétera, etcétera. Entonces ellos tenían una carga muy pesada y supieron descargar en otros, hacerlos responsables, confiar en ellos y sucedió. Por eso él recomendó, tienen que ser llenos del Espíritu Santo, que tengan amor y todo. Y esos principios lo llevaron, ya vimos a Esteban, era un varón de Dios. Así Pastor, que digo, bueno, último punto para finalizar, pues no, no, ya los hermanos ya no están preguntando para cerrar, pero de verdad que cerrar entre comillas porque tuvo un tema medio amplio. ¿Usted qué opina de las personas que conocen Biblia, enseñan bien la palabra hasta cierto punto, pero no creen en la manifestación del Espíritu Santo en el sentido de que no creen en la sanidad, que no creen en que hay profecía, no creen muchas cosas, pues? hay un versículo bíblico que lo malinterpretan generalmente casi todos, que dice que las profecías acabarán y ¿me entiendes? Las lenguas Primera acabarán. Corintios 13. Se basan en esa palabra y lo hacen taxativamente, pero al final del camino, y yo sé, y lo he visto en mí, que Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos, y que si Él dejó una doctrina, porque Él lo dijo indefinidamente, en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán, etcétera, etcétera. No, no dijo solamente es el tiempo de los apóstoles, no lo dijo cualquiera. Es más, Lo dejó vimos personas, abierto. sí, y es más, vimos personas que no eran apóstoles que hasta los discípulos le prohibieron. Dice, ya miramos que andan haciendo milagros y predicando en tu nombre y se lo prohibimos. Y él le dijo, no lo hagan, porque el que no es contra mí, por mí es. Amén. Es decir, no trataron de sectorizar, ¿me entiende? El ministerio, sino que era amplio. Por eso dijo, ustedes harán mayores cosas que yo, lo dijo Jesucristo. ¿Por qué razones? Porque él estaba limitado a tiempo y espacio porque tenía un cuerpo y podía predicar en Galilea y en todas las ciudades donde iba predicando, pero en el mundo no podía porque no se podía volver Dios otra vez, tenía que ser hombre y terminar su misión. Y por eso le encomienda a ellos, vayan al aposento alto y reciban el poder del Espíritu Santo y entonces van a tirar el Evangelio a toda la tierra, a todas las naciones, lo que él no podía cubrir. Y no podía cubrir porque era hombre, tenía que estar, si estaba en China hoy, no podía estar en Estados Unidos. ¿Me entiendes? Porque tenía un cuerpo limitado a tiempo y espacio. Entonces, pero con los discípulos sí. Y por eso Pablo viajaba y todos viajaron y fueron extendiendo el evangelio. Hicieron cosas mayores, claro que la hicieron, porque no estaba hablando de su poder, estaba hablando de la extensión, de alcance del evangelio, estaba hablando en esa forma, no del poder, porque Como ¿quién va a tener? Pedro, la primera prédica de Pedro, ya vimos lo que resultó. Y así fue, miles y miles, y así se fueron, ¿me entiendes? En cambio, con Jesús eran 12, porque en realidad terminó con 12. Pero de ahí se levantaron los 120 y de ahí siguió. Y leí una nota de alguien que decía que en los tiempos de los discípulos, Jerusalén tenía cerca de 100,000 personas.
Y cuando vemos el avance del Evangelio, dice que de los 100.000, casi el 80% se convirtieron. Y cuando tú sumas eso y lo tiras al mundo, por favor, y no eran evangelistas como nosotros, eran hombres de verdad que se convertían a Dios, ¿me entiendes? Y no tenían temor de nada, por eso el Evangelio se fue Es a que todas no, las naciones. es que no estaban sujetos a nada y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Nosotros estamos sujetos a este mundo, en verdad. Y ahí es donde radica el problema del cristianismo de hoy día. Sí, tienes razón al hablar de sujeción, porque a veces por falta, creo, de conocimiento, los mismos líderes presionan a los creyentes a no predicar la palabra, porque le dice, si usted no tiene mi permiso, no tiene derecho a hacer una célula o a tener un grupo, porque ya si lo hace está en rebeldía. ¿Qué pasa? Gloria a Dios porque está predicándole a uno, a dos, a tres. Gloria a Dios, ¿me entiende? Pero ahora tiene que venir con la venia del líder. Y eso no es así. A mí La me encanta famosa el Señor. cobertura. Y lo primero que dice, no tiene mi cobertura, no tiene la cobertura de la iglesia, ven acá. Y eso no es bíblico, nada de eso es bíblico. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos la cobertura de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos La realmente. cobertura está en Mateo 28, ¿no? Donde dice la gran comisión. Ahí está la cobertura. Lo dice claro. Repítalo Ir de y nuevo que no predicar. se escuchó. Mateo 28:20 es la que te dice ir y predicar a todas las que enseñando, bautizando, ¿me entiendes? Y es haciendo discípulos, que hacer un discípulo es realmente hacer un cristiano. Lleva Porque tiempo. predicar, mira a Jesucristo, ¿a cuántos no les predicamos? A miles. ¿Cuántos quedaron? 12. Porque esa es la verdad, ¿no? Porque formar un discípulo hay que gastar tiempo, paciencia, etcétera, etcétera. Eso no es solamente decirle ven a la iglesia y acepta a Cristo, no, ese es formarlo. Y las formaciones están menguando todavía hoy en día. Entonces digo, gloria a Dios porque tú hagas un discípulo para Cristo, no para ti, ¿no? Pues nosotros no queremos que nadie nos siga, queremos que sigan al Señor, que es el que salva realmente. Así que bueno, esperamos vernos el viernes, si Dios quiere. El Vamos a próximo tener, viernes, hermanos, para los que están en sintonía, todos los viernes tenemos este espacio charlando con el pastor, donde el pastor seguirá dando enseñanza y ustedes pueden hacer cualquier pregunta que tengan. No tengan pena, pregunte que, como Pedro preguntaba cuando estaba ahí con el Señor. Ese era el que más preguntaba y gracias a su pregunta nosotros entendemos muchas cosas hoy día que así mismo ustedes no tengan pena. Nadie nace sabiendo. Es una bendición aprender a preguntar. Ajá, dígame. bien, debo decirle que pueden tener la Biblia y hacer preguntas sobre la Biblia, el verso que no entienden, o Exacto. por qué lo dice, ¿me entiende? Porque sería más que todo importante no solamente meternos en los temas actuales, sino en la Exacto. misma palabra del Señor. Sería bueno que buscaran temas que están en la Biblia y que no entienden o lo creen controversial para aclarárselo, porque habrán temas importantes que ver. O podemos hablar de muchas cosas, pero que siempre sea a la luz de la Escritura, como decía Pablo. Yo no quiero saber más de nada sino de Cristo, porque las Amén. cosas que estamos, son las que estamos viviendo diario. Las que enciende su televisor, usted y todo lo que estamos hablando nosotros aparece por ahí. Lo que queremos es descubrir la ciencia del santo y ver qué cosas nos instruyen realmente y echan abajo todas las cosas que tenemos ya preconcebidas, porque estamos rodeados de un mundo que hasta cierto punto pues no está funcionando como Dios quiere, pero las personas pueden funcionar, porque podemos, con la ayuda de Dios y la palabra del Señor, sacar a una persona del mundo. A veces no es difícil sacar el mundo de una persona, pero podemos sacar a una persona del mundo con el poder de la palabra de Dios. Amén. Amén. Porque sacarle el mundo a una persona es difícil porque eso es personal. Tiene que aprender a renunciar, a Exacto. entender lo que está. Es una Y eso solo decisión. una decisión. Decisión. Sí, y eso lo tienen que hacer ellos. Nosotros le enseñamos el camino. Allá tomarán ellos sus cuestiones. Así que pueden preguntar, no importa la iglesia a donde vayan, tratemos de leer la Biblia y enfocarnos en ella. Exacto. Aquí vamos a hacer como los hermanos de Berea.
Que ellos dicen que Exacto. cuando el apóstol Pablo le predicaba, ellos buscaban en las escrituras a ver si era cierto lo que él estaba diciendo. Y no era un cualquiera que le estaba predicando. No cualquiera, era un apóstol. Así que yo pienso que también nosotros podemos volver ahí y salimos mejor edificados. Es lo que yo pienso. Así que Que, creo que quedamos. que este pues es un punto para el próximo viernes, porque Sería bueno. debemos entender que la Biblia no se contradice. Se No, contradice no, las malas interpretaciones. Por eso que hay tanta división, porque todavía nosotros no entendemos eso, que la Biblia no se contradice. Eso es mentira del diablo, que anda diciendo por ahí así, que la palabra se contradice. Eso es mentira satánica. Porque decir que la palabra se contradice es decir que Dios es mentiroso. Porque donde hay una contradicción hay mentira. Pero la palabra no se contradice. Porque la palabra es verdad. Entonces, pastor, porque ajá, dígame. el viernes voy a tocar unos 3 versos bíblicos, los vamos a explicar y que hagan preguntas sobre esos versos bíblicos o contradigan lo que no entienden. Eso no es problema. Amén. Aquí no condenar a nadie, sino para enseñarle que realmente aprenda a leer la escritura, a interpretarla. Y así podemos tener una enseñanza sencillita, tranquila, a la luz de la escritura y que pregunten sobre eso, para ya no caer en las trivialidades de la actualidad ahora. Sencillo. Así que nos vemos el viernes, Yosa. Te Bueno, agradezco. pastor, gracias. Gracias, hermanos. No se vayan. Gracias Sí, por lo que preguntaron, por lo que fueron parte de esta conversación. Recuerden que el próximo viernes vamos a estar aquí en vivo, todos los viernes, Dios por delante. Vamos a estar en vivo, así que preparen sus preguntas, sobre todo bíblicas, porque aquí estamos, este es un segmento para que aprendamos de la palabra, del mejor que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nos despedimos sin más que decir. Dios me lo guarda. amén, gloria a Dios.